Hola a todos, les deseo un muy buen día y muchísimas bendiciones en esta mañana de domingo. Espero que se encuentren todos bien los espectadores de esta nueva clase Vencedores. Y espero también que que hayan empezado bien el año. Ya estamos a 2 de, iba a decir diciembre, pero ya estamos a 2 de enero del año 2022. Así que espero que tengan un año muy bendecido y siempre tomados de la mano del Señor. Para esta clase quiero que podamos abrir nuestras Biblias como es costumbre en Mateo 27 versículo 50 al 54. La clase tiene por título Ver a Dios cara a cara, y los versículos dicen: Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. O sea, este versículo 53 todavía no ocurre. Aquí hasta el momento Jesús solo ha muerto, pero todavía no ha resucitado. Por lo tanto todavía no habían salido los muertos de sus tumbas, a pesar de que sí ya habían despertado. Y luego el 54 dice: el oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta clase, y te damos muchas gracias por este día de vida, te damos muchas gracias por este nuevo año. Te damos gracias porque tú no cambias, Señor, jamás. Tú jamás cambias. Tú eres inmutable, Señor, tú eres inamovible. Tú siempre vas a ser el mismo, Señor, el mismo Padre amoroso, el mismo Padre que viene a nosotros y nos espera también con un abrazo, con los brazos abiertos, esperando que nosotros volvamos a ti. Te damos muchas gracias porque tú nos permites verte, porque tú quieres que te veamos y quieres que tengamos confianza contigo, tal como la tendríamos con un Padre. Te damos muchas gracias porque te has revelado a nosotros a través de la Escritura y también tienes un montón de revelaciones personales con cada uno. Yo sé que cada uno de los que escucha esta clase ha tenido un encuentro contigo, Señor. Quizás no tan profundo, quizás sí superficial, pero ha tenido un encuentro contigo, Señor. Y oro para que puedan acercarse cada vez más y verte el rostro, Señor, ese rostro de amor. Te doy muchas gracias por esta clase y te pido que aprendamos todo lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos en estos versículos que ocurren varias señales milagrosas. Son alrededor de 3. En realidad podríamos dividirlas más y serían más. Tenemos primero que se rompe la cortina del santuario, o el velo del santuario, como dicen algunas versiones. Vemos que la tierra tiembla y esto conlleva a que las rocas se partan. Y pasó que las tumbas se abrieron, pero no solo fue que se destaparan las tumbas, sino que también las personas que aquí dice que habían sido justos resucitaron. Y además salieron a encontrarse con gente en la ciudad después de que Jesús resucitara. Entonces tenemos en teoría 3 milagros, 3 señales milagrosas, y son cosas que nos parecen quizá que no tienen mucha relación una con otra. Son cosas que a lo mejor nos parece que no tienen nada que ver y no nos hace mucho sentido por qué pasaron estas cosas en específico. En especial la última, que es bastante extraña. Pero primero, para explicar un poco este último milagro de que resucitaran los muertos, algunas personas se preguntan: bueno, ¿y qué pasó con esas personas? ¿Esas personas están todavía caminando entre nosotros? Bueno, la respuesta sencilla es no. Lázaro también resucitó, Jesús lo levantó de la muerte. Y de todas formas a Lázaro le llegó su hora nuevamente en algún momento, y ya no hubo más resurrección. Lázaro murió y tuvieron que volver a enterrarlo en el futuro. Lo mismo pasó con estas personas. Salieron del cementerio, se fueron a encontrar con gente en Jerusalén, pero en algún momento de su segunda oportunidad de vida simplemente murieron como cualquier otra persona. Solo Jesús es el único que puede resucitar y permanecer con vida para siempre. Nosotros vamos a vivir esto también, pero en la segunda venida del Señor. Y es bastante sencillo entenderlo en realidad si pensamos en una persona quizá que no es tan milagrosa, obviamente. Una persona que se le para el corazón
y lo reaniman y tiene una segunda oportunidad, por así decirlo, de continuar viviendo. Esa persona obviamente en algún momento sí va a morir. Lo mismo con estas personas. Pero en general lo que tenemos aquí son aperturas. Lo que tenemos en común con estos milagros son aperturas. En la cortina que había en el templo, en el santuario en realidad, dividía dos partes del templo. Entonces se rompe esta cortina y se abre básicamente una especie de puerta. Imaginen que ustedes no tengan puertas, sino que en vez de puerta tienen cortinas. Si se rasga o se rompe o se abre la cortina, se puede pasar hacia el otro lado sin tener que hacer nada. La tierra tiembla y las rocas se parten. Las rocas también se están abriendo. Y por último, las tumbas se abren y salen los que habían estado muertos. Hay cosas que se abren. Y no es solo que se haya escogido esta característica de que las cosas se abrieron porque sí, para hacer milagros que tengan algún grado de relación, sino porque verdaderamente con la muerte de Jesús se abrieron un montón de cosas. Se nos abrió el paso directo a el Señor, a Dios, a Jehová, como también lo llaman en algunas versiones. Se abre un paso directo hacia Él. Se abre la oportunidad de acercarnos a Dios. Se abre la oportunidad de pasar de muerte a vida, que es precisamente lo que había pasado con estas personas que estaban muertas y revivieron. Nosotros también estamos muertos antes de conocer a Jesús y a través de su sacrificio podemos vivir nuevamente. Se nos abren posibilidades, hay muchas cosas que se abren. Pero diría que la más importante es la apertura o el que se rasgara la cortina del santuario del templo. ¿Por qué? Vamos a remontarnos a Éxodo 34, desde el versículo 29. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Y dice: Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Como les dije que también se llamaba la cortina del santuario del templo en otras versiones, precisamente también un velo. Y cada vez que entraba a la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Un velo. Vamos a quedarnos con que se rasgó el velo del santuario del templo. ¿Y qué fue lo que pasó con esto finalmente? Lo que pasa es que la gente logra ver a Dios. Porque antes, como ya estaba explicando, al santuario solo podía entrar cierto grupo de personas, tenían que ser de cierta familia, tenían que tener cierta función, y solo ellos podían entrar. Entonces el paso estaba restringido, es como si tuviéramos una puerta y la puerta se hubiera roto. Cualquier persona podría pasar si no hay una puerta y si no hay tampoco una cerradura. En realidad no es necesaria una cerradura por una cortina, pero se entiende que igual era algo sagrado y que la gente casi el 90% de las veces respetaba. Entonces se quita que solo ciertas personas puedan entrar a la presencia de Dios y queda que cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. Originalmente era Moisés el que entraba a la presencia y veía al Señor y su rostro brillaba porque la luz del Señor se reflejaba en su rostro. Pero la gente no quería ver a Dios, porque a la gente le molestaba el brillo de la cara de Moisés, supongo que le molestaba los ojos, supongo que también les atemorizaba, y porque se daban cuenta que ellos no eran santos y estaban viendo un reflejo de Dios. Eso podía haberlos matado desde lo que ellos conocían. Pero en este caso se rasgó el velo del santuario. Es exactamente como si se hubiera rasgado el velo que se ponía Moisés para cubrirse el rostro y la gente podía ver a Dios nuevamente.
Ya no es necesario taparse el rostro. Y por eso la clase se llama Ver a Dios cara a cara, porque con el sacrificio de Jesús podemos ver a Dios cara a cara. Sí, Él no se va a aparecer y nos va a mostrar su rostro para que alguien lo dibuje y lo publique en internet. Este es el rostro de Dios. No, pero podemos tener una relación directa con nuestro Padre. No tenemos que tener miedo, no tenemos que estar teniendo intermediarios. Moisés no tiene que ser un intermediario, los sacerdotes no tienen que ser intermediarios. Ya no hay un velo, podemos ver a Dios cara a cara. El brillo del Señor, su santidad y su grandeza ya no nos encandila, ya no nos molesta, y ahora queremos verlo porque podemos verlo. Se rasgó la cortina del templo. Y como decía el versículo 54, creyeron el oficial romano y otros soldados que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, precisamente porque este velo que nos separaba del Señor se rasgó y su visión fue abierta, y pudieron ver con mayor claridad, pudieron ver a Dios, pudieron ver al Hijo de Dios, y se dieron cuenta de lo que significaban estas señales milagrosas, y que era todo lo que habían hecho y que habían hecho mal. Y la clase de hoy en realidad es bastante corta. El asunto principal aquí es que tenemos que nosotros también mantener el brillo en nuestro rostro. Si ese velo se partió para que ya hubiera comunión directa con el Señor, entonces tú puedes tener una comunión con Dios. Tú también puedes tenerla. Si Moisés no hubiera sido el único que podía acercarse a la presencia del Señor, a todos les habría brillado el rostro. Y a nadie le habría molestado, porque todos habrían tenido ese mismo brillo, esa misma experiencia con Dios. Sí, la relación con Dios es directa, pero también tenemos tenemos responsabilidad en cuanto a la relación con Dios que tienen otras personas. Y tenemos que permitir que nuestro rostro brille sin necesidad de cubrirlo. Tenemos que permitir que nuestro rostro brille de tal forma que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Para eso fue que murió Jesús, para conectarnos directamente con el Padre, para que nosotros también pudiéramos ser un reflejo de Dios. Por eso Jesús dice tantas veces que lo imiten a Él, que hagan lo que Él dice, que hagan lo que Él hace, porque Él también, Él era Dios, así que obviamente Él era un reflejo de Dios. Así que Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que seamos un reflejo de la gloria de Dios, y no de pecado, y no de cosas malas, no de cosas inmundas que hay en este mundo. Que seamos verdaderamente un reflejo del Señor, y que la gente, como estos soldados, puedan darse cuenta de que somos hijos de Dios, y que Dios es el Señor de toda la creación. Y es por esto que quizás lo he dicho otra vez, porque igual es un versículo conocido. En Lucas 11:33 dice: nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. No es que Moisés haya pecado al cubrirse el rostro con un velo, pero a estas alturas ya no tenemos que hacer eso. Somos luz, somos llamados a ser luz, y tenemos la luz viviendo dentro de nosotros. Por lo tanto, somos lámparas, y no podemos escondernos ni ponernos debajo de una canasta, como dice el versículo, sino que tenemos que ponernos en un lugar alto donde la gente nos vea, que la gente pueda ver ese brillo, que la gente pueda ver esa luminosidad que trae Dios y su palabra. El velo fue partido para que tú y yo podamos entrar directamente ante la presencia del Señor, y para que así la gente pueda ver también al Señor. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. El velo del templo se rasgó, y los oficiales vieron con claridad quién era Dios y quién era Jesús. Entonces seamos lámparas, seamos luz. Consideremos que ya no hay ningún impedimento para acercarnos a Jesús, a Dios, al Señor, al Padre, al Espíritu Santo. Y acerquémonos confiadamente. Eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan sido muy bendecidos, y espero que tengan nuevamente un buen inicio de año. Nos vemos en la próxima semana, en realidad nos vemos. Y bendiciones. Adiós.